Telecán. Saludo con mucho gusto a Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Hola, Susana, muy buenas tardes. Y pues cuéntanos, ¿cuál es su opinión en torno a las declaraciones de Estados Unidos de que ven más probable cerrar primero un acuerdo con México de manera bilateral en torno al Telecán? Mira, efectivamente, como ya lo declaró Canadá, y en su momento lo ha declarado México en el pasado, Susana, es uno de los muchos esfuerzos que ha hecho Estados Unidos para tratar de vender una supuesta solución, una supuesta salida al atasco de la negociación trilateral. Y entonces te ofrecen de forma, llámale, seductora, la posibilidad de que te pudieras arreglar a nivel bilateral. Estados Unidos, Canadá y México, Canadá. Pero es absolutamente inviable. Y la posición, tanto del gobierno del presidente Peña Nieto, como también la posición que ha externado el negociador designado, el doctor Jesús Seade, del gobierno por entrar de Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy clara, Susana, que es defender la trilateralidad de ese acuerdo. O sea, es una finta, como se dice en lenguaje coloquial, la que está haciendo una vez más Estados Unidos y la Cámara, la CANTAM, por supuesto, defiende que sea ese el enfoque, un enfoque trilateral. Entonces, digamos que es un instrumento de presión, como lo hemos visto en diversas ocasiones a lo largo de esta negociación por parte de Estados Unidos. ¿Quiere que Canadá ceda en ciertas cuestiones? Sí, mira, se supone que si tienes a dos contrapartes, que no son las contrapartes más poderosas en términos de su background económico, como pueden ser Canadá y México, pues una forma de doblegar a una de ellas y a las dos recíprocamente es ofreciendo llegar a acuerdos en lo individual con la otra parte y dejar fuera al tercero, y se supone que de esa manera pues le metes presión. Pero te repito, y tú lo has reseñado en muchos otros programas, ha sido muy firme la posición tanto de los gobiernos de Canadá como de México, e insisto, el gobierno por entrar, en el sentido de que la única forma que salga esta negociación es bajo un esquema trilateral, porque si no, pues ya no estarías modernizando el TLC, tendrías que hacer un nuevo acuerdo. Armando, por otro lado, pues hace unos momentos anunciamos que el próximo 25 de julio, pues Chrystia Freeland, la ministra de Comercio de Canadá, junto con una delegación canadiense, visitarán nuestro país para reunirse con funcionarios del gobierno en turno, también de la nueva administración, y al día siguiente el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Washington para reanudar estas negociaciones. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas en torno pues a llegar a un acuerdo preliminar este año, como lo ha mencionado el secretario de Economía? Fíjate que es muy difícil de anticipar, porque de hecho esa visita que va a hacer el secretario Guajardo a Washington, Susana, entiendo que no va a estar acompañada, como ha estado en otras ocasiones, con una visita también al mismo tiempo de la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Freeland. Entonces, tengo más bien la impresión que a lo que va el secretario Guajardo es un poco a consultas, que a tratar de entender si ha habido algún cambio sustantivo o no en la posición estadounidense, y no necesariamente a una ronda informal en la que, por ejemplo, solo estuviera México y que no tendría sentido por las razones que ya comentamos. Entiendo que tendría más ese propósito que el de un relanzamiento per se. Ahora, ¿qué tan viable es que pueda haber negociaciones exitosas de aquí a fin de año, antes de que entre la nueva administración del presidente para entonces López Obrador? Yo creo que es muy difícil porque Estados Unidos, como tú sabes, tiene las elecciones de medio término en noviembre, y me parece que hacer esas negociaciones antes de ese proceso tan importante, que renovaría en su caso una parte muy sustantiva del Poder Legislativo en Estados Unidos, pues generaría una estática muy grande que, insisto, por lo menos en mi óptica, hace poco viable. Sin embargo, como al final ha habido un trabajo muy serio de los equipos negociadores, Susana, pues tampoco puedes descartarlo, porque en el fondo lo único que destraba estas negociaciones
es la voluntad política. Aunque se diera la voluntad política y hubiera una flexibilización en estas propuestas tóxicas de Estados Unidos, pues tampoco sería tan difícil cerrarlo. Entonces, yo te diría que no se descarta, yo no lo descartaría, no lo veo muy viable, pero digamos, la moneda está echada, ¿no? Pues muchas gracias, Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Estamos muy atentos a estas reuniones que vienen la próxima semana, que pues sin duda serán importantes para conocer qué sigue en términos de la renegociación del Telecán. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Susana. Buenas tardes.